Vamos a continuar viendo lo que es el estudio de mercado. Habíamos quedado en lo que es la parte del mercado consumidor, haciendo toda una descripción, bueno, de los diferentes mercados que se deben estudiar, hasta identificar algunos aspectos relacionados con las barreras de entrada que los mercados generan y que como parte del estudio de mercado, pues es necesario que conozcamos estas barreras de mercado, pues ellas pueden limitar o facilitar el acceso de un nuevo proyecto de inversión, de una nueva actividad a las actividades del mercado, ¿no? Esto se aplica, por supuesto, tanto a proyectos privados como a sociales, por si acaso. Obviamente tienen más énfasis en los proyectos privados. En los proyectos sociales, como lo que no se busca es el lucro, sino normalmente solo la sostenibilidad de un servicio o de un bien, entonces hay que saber valorar adecuadamente las barreras de entrada para ver qué aspecto podría limitar la sostenibilidad de la actividad que se vaya a desarrollar, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar viendo lo que es estudio de mercado y vamos a ver lo que es la segmentación de mercado cuando se hace un estudio de mercado. De hecho, la segmentación es un momento muy importante en todo estudio. Se debe realizar, sobre todo cuando se está iniciando alguna actividad de tipo privada, ya sea para la creación de un nuevo producto, sea este bien o servicio, o para la modificación de algún producto ya en una empresa constituida. Algo que tenemos que entender que los mercados no son homogéneos en cuanto a sus consumidores, ni en cuanto a las características de los consumidores, ¿no? Los mercados son bastante dispersos, bastante diversos, heterogéneos. Fíjense, hay características en temas demográficos, en temas etarios, en temas subjetivos como los gustos, o en temas relacionados con los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, la segmentación de mercado resulta, pues, al momento de hacer el estudio de mercado, algo muy relevante, ¿no? Al hacer la segmentación de mercado, básicamente lo que nosotros estamos o lo que hacemos es tratar de entender y interpretar mejor ese gran grupo, ese gran, diremos, esa cantidad de gente que son nuestro objetivo, a quienes queremos llegar, ya sea para brindarles un servicio o para brindarles un producto. Lo que intentamos hacer es identificar qué características los diferencian los unos a los otros. Aunque todos ellos en conjunto van a ser parte de nuestros potenciales clientes, es necesario que nosotros los vayamos diferenciando. Fíjense, si nosotros vendemos vehículos, por ejemplo, lo más probable es que los vehículos de tipo deportivo los vendamos a personas intermedias, o sea, profesionales jóvenes en edad intermedia, que estén por decir entre los 30 y 40 años. De hecho, por dos características. Primero, porque a esa edad la gente ya tiene un trabajo, tiene recursos. Y dos, están todavía en ese segmento de jóvenes que les gusta la adrenalina, les gusta mostrarse, etcétera, ¿no? En el caso de personas ya con familias establecidas, de hecho es muy poco probable que les vendamos vehículos deportivos. Lo más seguro es que tengamos que ir a ver
algún tipo de vehículos utilitarios, de estos SUV que se conocen, de tamaño medio, donde no solo entran 2 personas, sino pueden entrar hasta 5 personas, ¿no? Entendiendo que una familia tiene que movilizarse la pareja, más los 2 o 3 hijos que tienen, y tener el espacio para llevar maletas, mochilas, o ir al mercado, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que un poco hay que ir identificando esos aspectos. Y lo que hace la segmentación de mercado es básicamente eso, o sea, es uno, hacernos ver que el mercado no es, el mercado, los potenciales compradores no son todos iguales, no tienen un comportamiento homogéneo, sino más bien tienen características que los diferencian, pero que sí podemos agruparlos en diferentes grupos, hacer agrupaciones según algún tipo de características. Puede ser un tema de edad, rangos de edades, puede ser incluso a nivel de ingresos, ¿no es cierto? En el mismo ejemplo de vehículos, no les podremos vender un vehículo de lujo a una familia que, por ejemplo, tenga ingresos bajos, ¿no es cierto? Un vehículo de lujo será para grupos con ingresos altos o medios altos, etcétera, ¿no? Entonces, con la segmentación lo que empezamos a hacer es tratar de ir identificando esas características de esa gran población a la que nosotros queremos llegar, de esos consumidores potenciales, para poder ir identificando aspectos que los hagan diferentes de otros grupos, pero que además los hagan comunes para algunos segmentos del mercado, ¿no es cierto? O sea, podamos irlos agrupando. Tampoco la idea es que hagamos una segmentación tan grande que resulte casi en la individualidad. No es lo racional. Tenemos que buscar ciertas características que permitan hacer agrupaciones medianamente grandes, diremos, no tampoco entrar a temas muy generales, sino según el tipo de producto, ya sea bien o servicio que nosotros ofrezcamos, identificar ciertas características y en base a eso ir haciendo diremos, las agrupaciones. De hecho, este proceso de segmentación lo que va a hacer es que nosotros tengamos la capacidad de ir de alguna manera readecuando o adaptando, o sea, sin cambiar el producto en sí, en su base, digamos, general, podemos ir generando algunas adaptaciones que se ajusten mejor a las preferencias de los diferentes segmentos que existen en un mercado. ¿Esto qué va a ser? Va a ser de hecho que nosotros respondamos mejor a las características de esos segmentos, respondamos mejor a las expectativas y necesidades de la población, y por supuesto eso permitirá que nosotros vendamos más, porque al final de eso se trata. O sea, cuando entramos a ofrecer un producto cualquiera, bien o servicio, lo que nosotros buscamos es colocar la mayor cantidad de ese producto, porque es a través de la colocación de esos productos que nosotros logramos ingresos para nuestras empresas, y por tanto ahí está la fuente de los beneficios. Entonces, fíjense que esto es muy, muy importante de hacer. Más aún en nuestro país, por si acaso, en nuestro país un poco más del 65% de la población no es empleada pública, tiene actividades independientes. No voy a entrar a la precisión de si son formales o informales, que eso es, la verdad, en estos tiempos resulta hasta relativo. No es lo mejor, lo ideal es que todos sean formales, y eso que implica que todos paguen impuestos, todos paguen tasas, todos paguen primas. Eso significaría que más o menos habría
un equilibrio en cuanto a las responsabilidades que tiene la población por sus actividades económicas respecto al resto de la población que constituyen un Estado o constituyen una sociedad. Pero bueno, independientemente de eso, en nuestro país está claro que más del 65% de la población tiene algún tipo de actividad que resulta ser independiente, que no es empleado en definitivamente, ¿no? De hecho, en este nuestro país, donde existe una gran cantidad de población de vendedores autónomos y de pequeñas y medianas, micro y pequeñas y medianas empresas, pues el, al momento de generar una actividad de este tipo, un emprendimiento, el que se haga una adecuada segmentación, pues va a significar probablemente el que se aumenten las posibilidades de tener éxito, ¿no? Eh, Algo que mencionaba en días anteriores era que cuando nosotros iniciamos el estudio de mercado, uno de los fines es que sepamos precisar qué tipo de producto vamos a ofrecer, qué características va a tener en función a quiénes les vamos a vender. No es lo mejor el agarrar y ofertar un solo producto a todos, no es lo ideal, hay que buscar ciertas características, pero eso también depende mucho del producto, ¿no es cierto? Pero aún así, aunque el producto aparentemente podría ser único, se pueden buscar ciertas características que hagan la diferenciación del producto respecto a, a las necesidades a las expectativas de la población. Fíjense un lavamanos, ¿no? Eh, Aparentemente todos usamos lavamanos, pero podríamos empezar a ver si vamos a poner un lavamanos en una oficina, este lavamanos no necesariamente será pues de altísima calidad ni será grande, ¿no es cierto? Será pequeño porque satisfacerá una necesidad momentánea de la gente que llegue a esa oficina para limpiarse las manos. Podría ser incluso hasta de plástico, no ser de cerámica. En el caso de que sea una familia, ese lavamanos lo más probable es que va a ser de cerámica y dependiendo incluso, fíjense, si es una pareja joven, lo más probable es que sea con algunos colores. Si es una pareja de mayores, pues lo más probable es que sean colores sobrios, un gris, un blanco, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aún en un producto que aparentemente podría ser casi el mismo, se pueden ir viendo aspectos que hagan a la segmentación que a partir de colocarle cierta característica, pues haga que la población tenga mayor éxito. En el caso, por ejemplo, de los vendedores autónomos, algo que hemos visto proliferar bastante son los carritos de venta de comida rápida. Y si ustedes se dan cuenta, dependiendo de la zona en la cual estén colocados estos carritos de comida rápida, por decir, venta de hamburguesas, habrán ciertas diferenciaciones que no solo van por el precio, que es evidente que no en todos los lados las hamburguesas tienen el mismo precio, sino por ciertas características que hacen o al tamaño de la hamburguesa, si la hamburguesa es ya de estas preparadas como Fridosa, Simba, etcétera, o son preparadas por la misma persona previamente para ser vendidas, a las cosas que se le ponen a la hamburguesa como adicionales. En algunos casos era solo la hamburguesa con unas papas fritas, un poco de tomate, cebolla, pero en otros ustedes encontrarán que hay una serie de otros aspectos que ofrecen pepinillos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están orientados a a otro grupo de personas que tienen un nivel de ingreso un poquito más alto
o están viviendo en cierta zona que tienen que comer o les gusta comer de una manera diferenciada. Entonces, fíjense que el hacer la segmentación de mercado, de hecho, ayudaría muchísimo. En este ejemplo que les ponía de las hamburguesas, por ejemplo, un carrito de estos de hamburguesas que venden en el mercado campesino, que además está en un horario diferente, ¿no es cierto? Hasta las 7, 8 de la noche, incluso 7 de la noche, ya después uno no los encuentra, no tendría la misma cantidad de ventas si, por ejemplo, se va al barrio petrolero y se acomoda donde están estos otros carros de venta de hamburguesas también que hay en el carro basurero o en el carro, perdón, en el barrio petrolero. Y es porque los grupos poblacionales son diferentes, o a la inversa. Un vehículo de estos del barrio petrolero que se vaya al mercado campesino no va a tener el mismo nivel de ventas, ¿no es cierto? Porque no es porque probablemente hayan diferencias en la hamburguesa, pues sigue siendo una hamburguesa, pero hay ciertas características en la hamburguesa que no se van a ajustar al mercado meta, ¿no? Entonces, fíjense que nuestra población, sobre todo cuando se quieren hacer emprendimientos, eh, ya sea de independiente y más, el conocer estos detalles que diferencian a un grupo poblacional de otro, nos va a permitir a nosotros adecuar mejor nuestro producto para responder mejor a las necesidades de ese mercado. Y lo que hace la segmentación de mercado es básicamente eso, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es el sentido y el por qué razón nosotros hacemos segmentación de mercado y la recomendación siempre que estén elaborando un proyecto de inversión eh, privado, más aún si es privado, o público, hagan el estudio de mercado a detalle y tengan también el cuidado de que no solo se trata de determinar un un producto con ciertas características relacionadas en cuanto a precio, cantidad, tamaño, consumo, encadenamientos respecto a los proveedores, a los distribuidores y a los consumidores, incluso comparaciones respecto a la competencia, sino que una vez que definamos esas grandes características generales del producto que ofrezcamos, tenemos que entrar al detalle, ver a qué mercado especialmente vamos a llegar y si vamos a llegar a todos los segmentos del mercado, qué características adicionales o de diferenciación deberá tener nuestro producto para que según lo acomodemos en uno de los segmentos de mercado, pues tengan el mismo éxito y tengan la misma aceptación. Esta capacidad de generar esas diferenciaciones es lo que se conoce o comúnmente como las ventajas competitivas y ventajas comparativas de un producto. Y lo que al final hace exitoso a un proyecto de inversión es pues la capacidad de generar ventajas comparativas y ventajas competitivas. Bien, eh, ¿qué aspectos van determinando el por qué nosotros hacemos una segmentación de mercado y por qué es importante que hagamos esto? Un primer hecho es el seleccionar adecuadamente los mercados que se ajusten a nuestros productos, o es tal vez al revés, ajustar nuestros productos y las características de la empresa y de los productos según los mercados a los cuales vamos a llegar. Pero hay que identificar esto claramente. Dos, una vez que nosotros hemos identificado las características de cada mercado y que eso determina la forma de presentación de nuestros productos, así como empresa, cómo nos organizamos para llegar a estos mercados, se debe desarrollar lo que se conoce como la estrategia comercial y la estrategia de marketing. De hecho, la estrategia comercial y la estrategia de marketing lo que hace es precisar cuál es el segmento objetivo que nos interesa para un producto específico, ¿no?
De manera como lo que se dice vulgarmente, no hagamos disparos de ametralladora o de escopeta, sino hagamos disparos precisos de calibre 22 que van a llegar a quienes nos interesa que lleguen y van a tener el efecto que nos interesa que tengan, ¿no? Entonces, la segmentación de mercado lo que hace es eso, básicamente permitirnos a nosotros entender, interpretar los mercados para que podamos desarrollar nuestra estrategia y podamos llegar adecuadamente. Este aspecto va a tener un otro efecto. No nos olvidemos que nuestros productos, sean estos bienes o servicios, lo que hacen es ir a satisfacer una necesidad, una expectativa de la población, ¿no es cierto? La gente, ¿por qué compra cierto bien? Porque necesita resolver algo, tiene una necesidad y va y compra un bien o compra un servicio. Ahora, en la medida que nuestro producto, este bien o este servicio, se ajuste mejor a las características de nuestro mercado potencial, de nuestros consumidores, pues la gente va a dejar de ser comprador y se va a convertir en cliente. Y a la larga vamos a lograr la fidelidad del cliente. Es decir, este cliente va a asumir que ese producto es el que mejor resuelve sus problemas y que por tanto no le conviene ni le interesa cambiarse a otros productos porque o no va a encontrar la satisfacción o va a tener la duda de que los otros productos le satisfagan como el nuestro. Entonces, fíjense cuán importante es que se haga una segmentación de mercado para que nosotros podamos garantizar el tener una cartera de clientes, un grupo de consumidores que respondan y que sean fieles a nuestro producto. De manera que nos, incluso en cuanto a proyecciones de ingresos, ventas, posibles obligaciones en cuanto a ampliaciones, nosotros tengamos esa certeza de que sí tenemos un nicho de consumidores que nos es leal, que lo tenemos nosotros como algo seguro a quienes vamos a poder vender y nos van a generar ingresos. Ese es uno de los aspectos ideales en cuanto a lo que hace la segmentación de mercado al tiempo de generar una estrategia comercial y de marketing, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos del por qué se hace la segmentación de mercado. De hecho, hay que considerar que si bien tiene grandes ventajas el hacer una segmentación de mercado e ir adecuando, generando adecuaciones a nuestros productos para que se ajusten a cada segmento al cual nosotros llegamos, también puede significar algunos inconvenientes. Entre esos inconvenientes podría ser que tengamos que hacer algunos gastos adicionales para hacer las adaptaciones de nuestro producto a los diferentes segmentos de mercado. Eso implica, por supuesto, algunos riesgos, ¿no? Uno de los riesgos es que si aumentamos nuestros gastos de producción o costos de producción, de hecho va a implicar que esos costos vamos a tener que trasladarlos al precio. Si no hacemos ese traslado al precio, estaremos disminuyendo el posible beneficio a obtener del producto y estaríamos afectando la rentabilidad. Ahora, si hacemos el traslado a los precios, habría que ver si es que realmente el segmento del mercado en el cual vamos a llegar con estas adecuaciones y modificaciones, primero tiene la capacidad de pagar, segundo está dispuesto a pagar esa diferenciación de precios y tercero, si es que esos precios que nosotros tenemos siguen siendo competitivos en el mercado. Es decir, no va a haber otro producto que a raíz del precio pues nos pueda sacar del mercado, ¿no? Entonces, el hacer esta segmentación
debe ser hecha con mucho cuidado, con mucha precaución, de manera que nosotros mismos no seamos causantes de, por ejemplo, sacarnos de ciertos segmentos del mercado por hacer una profundización demasiado grande en cuanto a estas características del producto. También hay otro aspecto que debe tomarse muy en cuenta, y sobre todo en estos tiempos. La estabilidad de los mercados es clave, ¿no? ¿Qué significa una estabilidad de mercados? Que las características, sobre todo desde el punto de vista de los consumidores, permanecen más o menos estable en el tiempo o son predecibles en cuanto a sus cambios respecto a preferencias o gustos, ¿no? No son consumidores que de un momento a otro van a cambiar totalmente sus hábitos de compra, sus hábitos de consumo o sus capacidades de ingreso. Entonces, hay que hacer sí ese análisis para ver cuán estable es este mercado, para que nosotros podamos ver si realmente vale o no vale la pena hacer la segmentación a profundidad, entendiendo siempre que aunque tengamos un producto similar, el hacer adecuaciones a segmentos de mercado siempre va a generar costes diferenciados, ¿no? De ahí que es común que muchas empresas en diferentes rubros tengan un producto estándar, ¿no es cierto?, que es el que responde, diremos, a casi toda una población de consumidores, pero pueden generar algunos productos con ciertos aspectos diferenciadores de ese producto estándar, ¿no es cierto?, de mayor calidad, con algún servicio complementario adicional, que sí le va a generar un coste adicional, pero no está orientado a todo el mercado, sino a algún grupo específico dentro de ese mercado, y que significa simplemente añadirle alguna característica al producto estándar, ¿no? Esto sí hay que hacerlo siempre con mucha seriedad, mucho detenimiento, no es cuestión de decir, hagamos segmentación y entrar a niveles de profundidad tan grandes que al final incrementamos de tal manera nuestros costos que resulta que nosotros mismos hemos inviabilizado nuestro producto, ¿no? Entonces, fíjense, es importante hacer la segmentación, pero hay que hacerla con seriedad, con prudencia, porque así nos va a permitir a nosotros mismos darles esas características que van a ser más exitosos en la comercialización de nuestros productos. ¿Cómo hacemos una segmentación de mercado? Eh, Debemos establecer como principio el ir identificando algunos aspectos que nos permitan hacer la diferenciación de cada grupo de consumidores que vamos a ir formando, o sea, que nos permita identificar con claridad qué características va a tener cada segmento de consumidores que nosotros vamos a usar como referentes para hacer las adecuaciones a nuestros productos. ¿Qué es lo normal que se debe tomar en cuenta? Primero, que estas características nos determinen que el segmento de mercado es fácil de identificar con esas características. Un ejemplo, nivel de precio o nivel de ingreso, por ejemplo, ¿no? Podemos generar rangos menores de 5.000, entre 5.000 y 10.000, entre 10.000 y 15.000, entre 15.000 y 20.000 bolivianos de ingreso, más de 20.000, etcétera, ¿no? Dependiendo un poco del tipo de producto. No hay, al hacer estos blancos de clase, no hay algo determinado, sino hay que ver el tipo de producto. O aspectos como que, por ejemplo, vamos a vender ropa de mujer, entonces es fácil identificar esa característica que nuestro producto está orientado a las mujeres, a las damas, ¿no es cierto? Entonces, una primera característica es que deben ser identificables. Dos, se debe poder acceder
a estos segmentos de mercado de forma sencilla. Es decir, que no tengamos que tener complicaciones una vez identificado para poder llegar a subgrupos que resulten tan pequeños y tan ocultos que los procesos de comercialización se hagan tan complicados que al final ni siquiera tengamos la certeza de que estamos llegando exactamente a la población que nos interesa llegar, ¿no? Esa debe ser otra característica. 3, debe haber claridad en cuanto a las diferencias que nosotros estamos utilizando como característica diferenciadora, valga la redundancia, o sea, debe haber claridad. Por ejemplo, el tema género, hombre, mujer, ¿no es cierto? O nivel de ingreso, o podríamos hacer una segmentación situacional o geográfica, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar bien claro y esa diferenciación entre segmento y segmento debe ser muy explícita y no debe ser oscura ni relativa. Debe quedar muy, muy claro qué es lo que hace que un segmento sea diferente al otro, o sea, qué características va a diferenciar. Si agarramos el nivel de ingreso familiar, pues está claro que aquellos que estén entre, por decir, 0 y 10,000 bolivianos van a pertenecer a un segmento, aquellos que estén entre 10,000 y 20,000 a otro segmento. Fíjense, ahí hay una clara diferenciación de en qué momento una persona, una unidad familiar entra o no a un segmento de estos, ¿no? Entonces, mucha claridad. El otro aspecto es que debe tener cierta estabilidad en el tiempo, ¿no? No que sea tan cambiante que nuestro producto que ha sido diseñado hoy, el próximo año para ese segmento ya no sirva porque ese segmento ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas características de segmentación que nosotros elijamos deben permanecer durante un periodo de largo tiempo. Ya por lo menos debería considerarse que esa segmentación sirva como referencia por los próximos 10 años. Eso queda que nuestro producto va a estar vigente para esos segmentos durante los próximos 10 años. Y en ese proceso, pues se verá si es necesario hacer adecuaciones o demás, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy, muy importante. Un otro aspecto que aunque parezca eh, muy lógico, pero muchas veces no se toma en cuenta, es que una vez que hagamos la segmentación, hagamos esa diferenciación, los segmentos o el segmento que nosotros elijamos como posible objetivo, como posible target de nuestras ventas, pues debe ser lo suficientemente grande como para absorber la producción que nosotros tengamos, ¿ya? De manera que justifique toda la inversión y todo el gasto que nosotros realicemos para darle características a nuestro producto que se ajusten a ese segmento o a esos segmentos. De nada sirve hacer una segmentación tan grande que al final los segmentos quedan bien chiquititos, ¿no es cierto? Y que no tienen la capacidad de absorber o de consumir los productos que nosotros hagamos en los precios que nosotros les ofrezcamos, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el gasto en la producción del producto, sea bien o servicio, va a determinar el precio de venta y va a determinar el nivel de ingreso que nosotros tengamos. Si este mercado es tan pequeño, puede ser que tengamos que vender una pequeña cantidad, pero a un precio tan alto que definitivamente sea muy poco competitivo. Entonces, debe ser importante también ver que ese segmento tenga el suficiente potencial para absorber nuestros consumos. Y finalmente, que ya es un proceso interno, pero que debe ser tomado en cuenta, que una vez que nosotros diseñemos nuestra estrategia comercial y de marketing, pues podamos llegar a este segmento, podamos llegar
a este grupo con facilidad, ¿no es cierto? Y no sea algo realmente tan complicado que no podamos llegarle, ¿no? Entonces, estos aspectos sí deben ser tomados muy en cuenta al momento de hacer la segmentación del mercado y tenemos que hacer un checklist, ¿no ve? Este segmento es identificable, podemos acceder de forma sencilla, existen características diferenciadas, son estables en el tiempo, es suficientemente grande como para que pueda absorber nuestro producto y finalmente vamos a poder llegar a ellos con toda nuestra estrategia comercial o no, la estrategia comercial y de marketing, ¿ya? Entonces, haciendo un checklist de todo esto, si se dan seis, los seis pasos, se tiquea las 6 características, se dice sí, 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 funciona, entonces sí es un buen segmento de mercado sobre el cual nosotros podemos empezar a trabajar y a identificarlo para poder hacer nuestro trabajo con ellos, ¿no? Normalmente, cuando nosotros ya damos este checklist, bueno, ya podemos entonces iniciar el proceso para poder hacer la segmentación de mercado y poder ir ya identificando cada uno de estos segmentos con sus características. Hay diferentes metodologías para hacer este proceso, pero regularmente vamos a ver que existen ciertos pasos que se deben seguir y que estos son básicamente comunes. Se pueden buscar algunas adecuaciones a cada uno de ellos que nos permita adaptar mejor a nuestro producto para poder entender mejor el mercado al que estamos llegando y poder entender mejor nuestro producto, por supuesto que sí, pero más o menos las fases o pasos que se siguen para hacer este proceso están en este sentido, ¿no? Por un lado, vamos con el proceso de identificar las variables de la segmentación y cuáles van a ser los segmentos de mercado que se van a crear en función al producto o servicio. Por si acaso, la segmentación no quiere decir que siempre tengamos que hacer varios segmentos. Puede ser un único segmento con ciertas características muy particulares al cual nosotros vamos a orientar nuestro producto y servicio. O tener un producto genérico que lo vamos a adecuar a diferentes segmentos, que esa es la otra característica, ¿no? Entonces, este primer paso lo que hace es eso, es primera fase. Un segundo paso, una segunda fase que hacemos en este proceso de hacer la segmentación es empezar a describir las características de cada segmento, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros tratamos de identificar las características? En función al comprador o al consumidor. Hay un término que se utiliza, es una mezcla de un Spanglish, que se dice el buyer persona o el cliente ideal o el consumidor ideal o el comprador ideal. Entonces, para nosotros generar los segmentos o el segmento de mercado, lo que tenemos que hacer es más o menos determinar qué características debe tener nuestro consumidor o comprador ideal y ver qué grupos sociales se adaptan a ese. No, la idea no es personalizar, sino tener un perfil de quién sería el ideal para que compre nuestro producto y a partir de eso organizar los segmentos de mercado en función a las características que se aproximen a eso, ¿no? Entonces, ese sería un segundo paso. Un tercer paso es ver realmente si cada segmento que hemos identificado, que hemos caracterizado, eh, va a tener la capacidad de consumir los productos que nosotros vendamos. Esto significa en cuanto a cantidad y en cuanto al precio que representa colocar el producto en ese segmento, ¿no? Fíjense que ahí, una vez que tengamos, por decirles, varios segmentos,
Al hacer este análisis, pues, determinaremos, por decir, teníamos 6 segmentos, que solo 3 segmentos van a tener el potencial de ventas que nos interesa, pues entonces nos concentramos solo en ellos y desechamos los otros, ¿no? Luego, una vez que hemos hecho esta generalización, pues empezamos a identificar con claridad el segmento o los segmentos objetivos. Aquí ya nosotros debemos precisar con más detalle todas las características de ese segmento en cuanto a las necesidades, en cuanto a las expectativas que este grupo poblacional tenga respecto a nuestro producto como potencial consumidor, ¿no? Entonces, ese siguiente paso es esencial para que nosotros empecemos ya a pensar además cómo vamos a llegar a ellos. Ya hemos logrado identificar que ese grupo o esos grupos van a responder a las características de nuestro producto, pero ahora tenemos que hacer que nuestro producto tenga esas otras características ideales para que este consumidor se convierta en nuestro cliente, ¿no? Ese es un siguiente paso a seguir. Luego viene este otro paso que tiene que ver ya con ir elaborando propiamente las líneas estratégicas o las acciones que tengamos que seguir para poder entrar a ese o a esos segmentos que hemos elegido como parte de nuestra estrategia para vender nuestros productos. Y ahí habrá que ver canales de promoción o de publicidad, canales de distribución, formas de presentación, adecuaciones al producto en cuanto a su tamaño, características específicas del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hacemos, bueno, una vez que hemos identificado estas líneas estratégicas o estas acciones a hacer, pues empezamos a elegirlas y empezamos a aplicarlas. Para elegirlas, ¿qué es lo que normalmente tenemos que hacer? O sea, uno, el impacto que van a tener, pero también cuando tengamos dos o tres alternativas que tengan un impacto similar, habrá que ver aquella que nos represente un costo menor, no solo en términos de dinero, sino en cuanto de tiempo y de respuesta del consumidor hacia nosotros, ¿no? En el caso concreto de ver, y esto un poco más aterrizando en la realidad de muchos de nuestros conciudadanos que tienen pequeños emprendimientos que pueden hacer estos procesos de, de segmentación, probablemente no van a contratar a una consultora para que lo haga, ¿no es cierto? O van a tener que interactuar un poco solos y un poco con algún especialista. Habrá que recurrir a adecuaciones en función a su capacidad económica real de poder identificar todas las características que hemos visto. En muchos casos probablemente no harán una encuesta, un cuestionario, donde lleguen a los posibles encuestadores o compradores, porque eso tiene un costo, ¿no es cierto? O sea, el hacer una encuesta o una muestra poblacional, pues significa movilizar personal para que hagan el levantamiento de datos, tener personal especializado que pueda hacer la tabulación de datos y otro personal que haga pues la generación a partir de los datos de información que resulte útil. Pues tendrán que recurrir a aspectos más de la experiencia, observación directa, buscar datos estadísticos y publicaciones que ya estén, ¿no es cierto? Entonces sí es posible hacer esto, pero se podrá hacer. Y en el caso de, en vez de hacer encuestas a cada consumidor, se puede llegar también a hacer ciertas entrevistas no formales en relación a expertos de algún sector que por la experiencia que tienen, no necesariamente la formación académica, puede dar información que sea relevante. ¿Para qué? Para que este empresario pequeño, microempresario, pueda también tener la capacidad
de determinar quién es su cliente ideal y pueda ofrecerle un producto en función a eso, ¿no es cierto? En el proceso mismo ya de la segmentación de mercado, pues existen algunos criterios que deben ser tomados muy en cuenta para identificar las variables precisas de segmentación del mercado que nos van a permitir hacer esta diferenciación. Existen diferentes criterios, pero de manera genérica y de manera general, normalmente, ¿qué es lo que se debe tomar como variables, diremos, generales, globales, para iniciar el proceso de segmentación? Hay que tomar variables generales que hacen comunes a la población, hay que ver aspectos específicos que estén directamente relacionados con el producto o servicio que estamos ofreciendo, hay que ver qué objetivos se están buscando de manera que podamos cuantificar adecuadamente el tamaño de mercado, características del mercado, capacidad de compra del mercado y también ver criterios subjetivos que nos permitan identificar algunos aspectos relacionados con el comportamiento de las personas. Fíjense en estos criterios para la segmentación. Hay algunos que son relevantes y que no podemos dejarlos pasar. Hay una serie bastante grande, pero nos vamos a concentrar en algunos que por la experiencia nos dice que debemos normalmente tomarlos en cuenta y que ya nos permiten a nosotros hacer buenas segmentaciones y tener criterios ya de comparación. Por un lado están aspectos generales relacionados con los objetivos, o sea, con los valores y características que nosotros podemos identificar con claridad. Ahí tenemos aspectos demográficos como la edad, el sexo, por ejemplo, aspectos socioeconómicos que hacen a los niveles de renta o de ingresos, características en cuanto a diferenciación de estudios, aspectos situacionales o geográficos que hacen el país, la nación, o aspectos que también están relacionados con temas geográficos que hacen, en el caso de Sucre, los diferentes distritos que tenemos, ¿no ven? Tenemos 8 distritos, de los cuales 3 son rurales, 5 urbanos, pero aún considerando solo los distritos urbanos, el comportamiento de quienes estén en el distrito 1 y 2 puede diferir de los que están en el 3, 4 y 5. Es más, los que estén en los 5 primeros distritos pueden diferir según el producto, muchos respecto a los que están en los distritos 6, 7, 8 que tienen características más rurales. Ya, fíjense que estos aspectos son importantes a tomar como criterios para realizar la segmentación. Existen también criterios generales que son subjetivos, que hacen más hacia características de las personas o de los grupos de personas que también pueden servir, aspectos relacionados con la personalidad del consumidor, si este es líder, extrovertido, introvertido, los estilos de vida que tiene, o sea, qué actividades tiene, qué intereses, qué opiniones, en qué grupo se desenvuelve, ¿no es cierto? A una persona que es deportiva o deportista, perdón, que le gusta hacer deporte, estar en actividad, no le van a ofrecer un artículo que sea para una persona más estática. O, por ejemplo, viendo en el tema de alimentación, lo más seguro es que una persona que es activa, que está en deportes, aunque coma comida rápida, va a buscar comida rápida que sea baja en calorías, que le evite mucho, tenga mucho azúcar, ¿no es cierto? En cambio, una persona que no tiene una actividad deportiva muy grande, pues no hará tanta diferenciación si el alimento es sin azúcar o no tiene muchas grasas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que estos criterios ya nos permiten ir haciendo algunas diferenciaciones. Hay que también tomar en cuenta algunos aspectos específicos que tienen que ver con las características de lo que buscamos,
que puede estar relacionado con percepciones del consumidor, características del producto en cuanto a colores, por ejemplo, ¿no? Aquí me hace recuerdo algo que les menciono. Ford creó su primer vehículo, el clase T. Era un vehículo que fue el primero que se hizo en serie para ser vendido a la gran cantidad de personas, ¿no? Y había un lema, fíjense qué tan gracioso es esto, decía, las personas pueden comprar el Ford del color que quieran siempre y cuando sea negro, ¿no? Resulta gracioso, pero sucede que Ford no hacía ninguna diferenciación. Su modelo T lo producía siempre en color negro y lo sacaba al mercado en color negro. Uno de los aspectos que hizo que surjan otras marcas, Chrysler y posteriormente General Motors, fue que estas vieron el éxito de este modelo T, que era muy simple, pero aunque tenía mucha tecnología, pero como era vendido exclusivamente en un color y unas características definidas, pues dio lugar a que entren otros competidores que ofrecían un producto similar, tal vez no el mismo, pero que se ajustaba mejor a aspectos de color o en cuanto a tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de ir identificando esas características de diferenciación que va a hacer la persona, el consumidor, respecto al producto que nosotros le ofrezcamos. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta son criterios específicos que tienen que ver con el tipo de consumidor, el tipo de uso que le va a dar al producto, cómo va a comprar, dónde va a comprar, los precios a los que está dispuesto a comprar. Entonces son aspectos que también deben ser muy tomados en cuenta para hacer el proceso de segmentación. Entonces, con estos criterios ya genéricos que hemos ido viendo, pues va a resultar que una vez que ustedes vayan generando toda esta información y todos estos datos, pues ya van a tener a partir de eso la información suficiente para diseñar una estrategia de mercadeo en función a la segmentación que se ha realizado, ¿no? De hecho, en estas estrategias orientadas a la segmentación de mercado, la teoría básicamente nos dice que existen 4 tipos de estrategias generales que nos van a permitir determinar el grado de personalización que va a tener nuestro producto, bien o servicio al momento de ser considerado para llegar a nuestros consumidores, ¿no? Una primera estrategia está en lo que se llama el marketing masivo o el marketing sin diferenciación o el marketing indiferenciado. Esa es una primera estrategia que básicamente lo que se hace es ofrecer un producto estándar al mercado, ¿no ve? De hecho, esto es interesante, sobre todo cuando los mercados no son muy estables. Existe mucha influencia de preferencias y gustos. La gente cambia con mucha facilidad y intentar generar una personalización en nuestro producto que se ajuste significaría hacer cambios permanentes en nuestro sistema de producción, lo cual obligaría a tener inversiones constantes, lo que haría que los precios finales se eleven demasiado por efecto de un aumento en los gastos, lo cual definitivamente puede terminar inviabilizando la competitividad del producto y que realmente no valga la pena. Entonces, en esos casos, normalmente lo que se hace es elegir un producto estándar
que pueda llegar a todos y pueda cumplir un buen, diremos, un buen uso y pueda responder, si bien no a todas las necesidades o diferenciaciones en necesidades, pero sí cumpla bien el rol para el cual ha sido creado, ¿no? Hay lo que se conoce como la estrategia de marketing concentrado, donde lo que hacemos es identificar un segmento de mercado específico que nos interesa por su tamaño, por sus características, y lo que buscamos es básicamente posicionarnos con fuerza en este mercado ante la aspiración de lograrnos a convertir en el líder o, en su caso, para mantener nuestro liderazgo. En estos casos, pues habrá que diseñar toda una estrategia para generar una fidelización de nuestros clientes a partir de productos o bienes o servicios muy ajustados a sus necesidades. De hecho, esto implica que estaríamos concentrándonos básicamente en un segmento de mercado, estaríamos dependiendo en gran medida de ese segmento de mercado. Lo más probable es que nuestros costos de producción sean más altos, ¿no es cierto? Porque los niveles de diferenciación son mayores, por tanto implicarán inversiones mayores, y de hecho nos haría muy susceptibles en algún momento a salir del mercado. Sin embargo, no quiere decir que sea mala idea, pero hay que estar conscientes de los riesgos que se puede tener cuando hacemos una estrategia de marketing demasiado concentrado, ¿no? Hay otra estrategia que tiene que ver con un marketing diferenciado y de nicho. Esto lo que hace es básicamente elegir diferentes segmentos de mercado en los cuales resultan más atractivos para nosotros para colocar nuestro producto, y nuestro producto tiene mayores ventajas de ser acomodado en ese lugar, que no implica grandes diferenciaciones en cuanto al producto mismo, pero tampoco es un producto estándar, ¿no es cierto? O sea, según estos segmentos de mercado a los cuales participamos, que no son muchos, que no es todo el mercado como en el primer caso, que sacamos un producto estándar y punto, tampoco es el caso del marketing concentrado de un mercado único, exclusivo, sino donde tenemos alternativas, lo cual nos permite a nosotros hacer diferenciaciones en el producto, pero que no significa un gran costo, que nos permite llegar a diferentes clientes con éxito y podemos nosotros vender nuestro producto con éxito, ¿no? Y finalmente, una última característica que es el marketing personalizado. De hecho, se aplica y se aplica a ciertos productos o a ciertos servicios que por su alta diferenciación no tiene capacidad de ser distribuido masivamente, ni siquiera en segmentos reducidos. Estamos hablando de satisfacer necesidades con características muy peculiares, muy particulares, que implican casi una comercialización persona a persona, o como se conoce un marketing one-to-one, ¿no ve? Uno a uno. Es darle a cada quien lo que quiere en función a lo que realmente quiere. Esto sí se puede hacer, depende mucho del tamaño también de mercado en el cual nosotros nos desenvolvamos y que exista el número de clientes suficientes que estén dispuestos a pagar los costes que significa hacer un producto exactamente a medida, ¿no? Fíjense, estas 4 estrategias son las que resultan de hacer la segmentación de mercado, de conocer a los clientes y de cómo nosotros podemos ir trabajando con ellos, ¿no? Bien, vamos a hacer un alto aquí para tomar un descanso.